Bien, muy buenos días para todos, espero que se encuentren bien. Bueno, en esta segunda clase del corte número 3 vamos a ver lo correspondiente a el potencial eléctrico, la diferencia de potencial, la corriente eléctrica. Vamos a ir pues, llevando el curso poquito a poquito, a ver hasta dónde alcanzamos. En principio, pues comentarles de que las notas de segundo corte ya se encuentran subidas en el CIESCOG y las notas también se encuentran en el foro salón de clase por si de pronto desean revisar las notas parciales. Y asimismo, pues si tienen alguna novedad, con mucho gusto, hasta máximo el 13 de mayo la podemos resolver. Entonces, para que, pues por favor, revisen, verifiquen y cuadren ahí. Entonces, el día de hoy vamos a ver algo de potencial eléctrico, la diferencia de potencial y la corriente eléctrica. Bien, pues entonces aquí tenemos, pues digamos, la introducción del curso, donde hablamos de eh, qué es el potencial. Entonces, ¿qué es la energía potencial? Entonces vamos a hacer un pequeño recorderis. Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos un objeto que está desde cierta altura, y este objeto pues tiene una masa m, ¿cierto? Está desde cierta altura, vamos a una altura h, y lo dejamos caer, ¿sí? Lo dejamos caer. Entonces, en principio, este objeto tiene una masa m, tiene una gravedad, o sea, la gravedad actúa, o sea, el campo gravitacional actúa sobre él. Recordemos que la gravedad es igual a 9,8 metros sobre segundos al cuadrado. Entonces, desde este punto que vamos a denominar A, ¿sí? En el punto A, entonces vamos a medir la energía potencial. Entonces recordemos que la energía potencial, o sea, hace U en A, ¿sí? Esa energía potencial gravitacional. Entonces depende netamente de la masa, de la altura y de la gravedad. ¿Listo? Entonces fíjense ahí. Si dejamos caer el objeto, entonces el objeto pues va a ir en este punto intermedio y luego llega al suelo donde vamos a denominar este punto B. Entonces en este punto B también tenemos una energía potencial. Entonces también es MHG. ¿Listo? Entonces fíjense ahí que la energía potencial en el punto A y la energía potencial en el punto B pues es muy diferente. La masa del cuerpo no ha cambiado, ¿cierto? O sea, la masa del cuerpo no varía, no cambió. ¿Cuál es la única variable que cambió? Fue la altura. ¿Listo? Que fue la altura. Entonces, si nosotros revisamos este punto, entonces el delta o el cambio de energía potencial, entonces aquí, el cambio de energía potencial, recordemos que es igual a la energía potencial final, ¿cierto? Entonces la final sería la B menos la energía potencial inicial, ¿cierto? La final menos la inicial. Entonces tendríamos que, esto sería MGH en B, ¿cierto? O sea, en la altura B, o sea, abajo, menos MGH en A, o sea, la altura arriba. ¿Qué pasa? Si nosotros estamos tomando aquí nuestro punto de referencia o nuestro marco de referencia, pues B va a ser cero, o sea, la altura cero, ¿cierto? Si es la que arrancó, digamos, de 100 metros, en el punto A, arranca los 100 metros, empieza a disminuir, ¿no? 99, 98, hasta llegar a cero. Si eso es así, entonces esta energía potencial va a ser igual a cero, y entonces podemos definir que el cambio, entonces aquí, el cambio de energía potencial va a ser igual a menos MGH. ¿Listo? O sea, este cambio de energía potencial va a depender única y exclusivamente de la altura a la cual lancemos el objeto o dejemos caer el objeto. Bien, entonces, ¿qué podemos revisar aquí? Entonces, esta energía potencial, entonces es del punto B al punto A, ¿sí? Del punto B al punto A, bueno, del punto A al punto B más bien, ¿sí? Entonces lo podemos relacionar de esta manera y por eso nos va a dar negativa. Entonces el cambio de energía potencial es negativo. ¿Qué características tenemos acá? Entonces en principio tenemos un campo, ¿cierto? Un campo que es el campo que está afectando pues toda esta situación, que es el campo gravitacional.
¿sí? Que es el campo gravitacional. ¿Qué otra situación tenemos? Pues en principio, pues el campo gravitacional pues es constante, o sea, no fluctúa, no cambia, ¿cierto? Tenemos una altura, ¿cierto? Una altura que también es constante, pero bueno, no varía, no va a variar esa altura. Y tenemos la masa del cuerpo, que tampoco cambia durante todo el recorrido. ¿Qué pasa? Fíjense aquí en este segundo punto, que lo vamos a denominar C. En este punto C, ¿qué podemos hacer? Entonces, podemos revisar que el teorema de la conservación de la energía. El teorema de la conservación de la energía. Entonces, ¿qué nos dice el teorema de la conservación de la energía? Que toda la energía potencial se puede transformar en energía cinética y la energía cinética se puede transformar en energía potencial y así sucesivamente. Eso quiere decir que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Entonces, si nosotros revisamos en el punto C qué sucede, pues toda la energía potencial se ha transformado en cinética. Y esa energía cinética, pues es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. ¿Listo? Entonces es la energía que podemos expresar teniendo en cuenta la velocidad del cuerpo en ese punto. ¿Qué más podemos decir? Entonces, por el teorema del trabajo y la energía, entonces podemos decir que la energía potencial pues es equivalente, o bueno, el trabajo total del sistema es equivalente a la energía del sistema. Entonces, ¿dónde vemos aquí reflejado el trabajo? Entonces, si vemos que mg, ¿cierto? Mg sería la fuerza y h sería la distancia de ese trabajo. Entonces, vamos a ver eso. Entonces, si nosotros vemos esto, o vemos la situación, o vemos esta misma situación que tenemos acá desde el punto de vista mecánico, pero lo podemos comparar con la parte eléctrica, entonces pues vamos a encontrar la situación de manera analógica, o sea, tan análoga que nosotros podemos asimilar prácticamente las variables de un lado a otro. Entonces, si tenemos entonces ahora dos placas paralelas, ¿cierto? Entonces, esta placa está cargada, la placa superior, como podemos observar, está con una carga positiva, la placa inferior tiene una carga negativa. Entonces, si tenemos dos cargas, se va a crear un campo eléctrico, ¿sí ven? Entonces, en este caso, no vamos a tener un campo gravitacional, sino vamos a tener un campo eléctrico. Pero sí podemos añadir que podemos tener una carga, ¿sí? Una carga desde el punto A que se va a trasladar desde el punto A hasta el punto B, como podemos observar. Entonces, ¿qué pasa? Teniendo en cuenta la ley de Coulomb, entonces, teniendo en cuenta la ley de Coulomb, aquí en este punto, entonces en este punto, ¿sí? Donde está la carga y la placa, pues va a haber una fuerza repulsiva, ¿cierto? Entonces la placa va a repeler esa placa, pero en este punto, entonces en el punto B, también por ley de Coulomb, entonces la placa va a atraer esa carga. Entonces la carga positiva va a viajar desde la parte positiva hasta la parte negativa. Si revisamos esto teniendo en cuenta pues, lo que acabamos de ver desde el punto de vista mecánico, pues entonces aquí tenemos la energía potencial en el punto pues en el punto más alto al punto más bajo. Entonces, ¿qué dijimos en la parte inferior? Que entonces el delta de energía potencial es igual a mgh, ¿cierto? Eso fue lo que acabamos de deducir en la parte anterior. Entonces lo mismo puede suceder acá. Entonces vamos a verlo aquí. Entonces aquí el cambio de energía potencial es igual a menos. Entonces en este caso pues no tenemos masa, sino tenemos una carga que se está moviendo de un lado a otro. No tenemos gravedad, pero sí tenemos el campo eléctrico. Y no tenemos altura, pero sí tenemos una distancia entre las placas. Entonces fíjense cómo es de análogo la situación. Entonces se puede plantear la misma situación desde el punto de vista mecánico como desde el punto de vista eléctrico y las variables son prácticamente las mismas. Entonces es muy análogo aquí a la situación. Entonces fíjense que este es el cambio de energía potencial y entonces a esto es lo que nos referimos con el potencial eléctrico. Entonces por eso decimos acá, una carga positiva se libera desde el reposo y se mueve en la dirección del campo eléctrico. Entonces, ¿por qué decimos que va en dirección del campo eléctrico? Porque en principio estamos contemplando cargas positivas. Si tuviéramos una carga negativa, ¿cierto? Aquí, ¿cierto? Si tuviéramos una carga negativa aquí,
Por ley de Coulomb, entonces la placa negativa repele esa carga, esa carga negativa y se va a mover y obviamente por ley de Coulomb va a llegar aquí a la placa positiva, ¿cierto? Entonces, por ley de Coulomb, entonces por la interacción entre las cargas, va a llegar a este. ¿Qué pasa aquí? Que la carga negativa va a ir en contra del campo eléctrico, entonces el delta de energía potencial va a ser positivo. Esa es la diferencia, esa es la situación. El potencial de la carga es negativo, entonces pues ya lo vimos que teniendo en cuenta que la carga sea positiva. La energía potencial en la carga es negativa, entonces ya lo acabamos de ver por qué se deduce este signo negativo. Y la fuerza es la aceleración en dirección del campo eléctrico. Entonces aquí ya volvimos a revisar, entonces, desde este punto de vista de la carga positiva, vemos que la fuerza está dirigida en el mismo sentido del campo eléctrico, por ley de Coulomb. ¿Listo? Por ley de Coulomb. La ley de la conservación de la energía puede ser utilizada para determinar la velocidad. Entonces, lo mismo. Nosotros podemos ir acá, ¿cierto? Podemos ir acá, mirar este punto intermedio, ¿sí? Podemos mirar este punto intermedio y también podemos revisar cuál es la energía cinética de este cuerpo. Entonces, la energía cinética de esta carga o la velocidad de esta carga sería que un medio de la carga, ¿cierto? Entonces, ya no es masa, sino de la carga por la velocidad al cuadrado, ¿no? Listo. Entonces, antes de decir, de confirmar una situación de estas, vamos a dejarlo desde el punto de vista mecánico. Listo, entonces recuerden que esto lo dijimos aquí en el anterior ejercicio, donde vimos que en la parte intermedia toda la energía potencial se transforma en cinética y toda la cinética se transforma en potencial. Pero entonces, atendiendo a que la energía potencial menos mgh se puede casi que igualar, ¿sí? De una manera análoga, ¿sí? Entonces, podemos diferenciar las variables. Bien, entonces aquí tenemos entonces el cambio de energía potencial, entonces estaría dado, entonces ya lo tenemos ahí. Miren aquí cómo podemos expresar la situación podemos expresar el cambio de energía potencial y entonces fíjense aquí tenemos el trabajo, entonces el trabajo, ¿sí? Entonces tenemos que el trabajo, entonces aquí es el teorema del trabajo y la energía. Del trabajo y la energía. El trabajo y la energía. Entonces, fíjense que el trabajo total, ¿cierto? El trabajo total que realiza la fuerza desde el punto A hasta el punto B, pues es, digamos, se puede relacionar o se puede comparar con el cambio de energía total en el sistema. Entonces, en este caso, el trabajo que realiza la fuerza, entonces, está dado por el cambio de energía potencial. Entonces, ¿qué pasa? Estas dos variables, recuerden, Q por E es la fuerza eléctrica y pues D sería la distancia entre las placas. Entonces, esta sería la fuerza eléctrica por D. Que si revisamos la ecuación de trabajo mecánico, entonces el trabajo mecánico es igual entonces a la integral de la fuerza por distancia, que nosotros particularmente siempre la escribimos como la fuerza neta, o sea, la fuerza que es un vector, eh, por la distancia, ¿sí? Por la distancia cuando están en en la misma dirección, ¿sí? Entonces, fuerza por distancia, ¿sí? Entonces, fuerza por distancia. Entonces, lo mismo sucede acá. Fíjense que todos los conceptos mecánicos se pueden comparar o se pueden relacionar con la parte eléctrica. Bien, entonces en este sentido, entonces en este sentido, entonces, este voltaje, entonces aquí tenemos, ya aparece nuestra palabra de voltio, entonces aparece el voltaje. Entonces, este voltaje es igual a la energía potencial, entonces la energía potencial sobre la carga, ¿sí? Entonces, ¿y qué pasa? Entonces, la energía potencial es igual a Q por B, miren aquí. Entonces, la podemos redefinir, la podemos reemplazar por esto. Entonces, aquí aparece esta palabra de voltio, entonces, ¿el voltio qué es? Entonces es la cantidad de energía, la cantidad de energía sobre la cantidad de carga que fluye.
¿sí? Entonces, ahí es donde empezamos ya a revisar que pues los componentes, las situaciones, los objetos y demás contienen energía, y cuando nosotros hablamos de voltios, entonces estamos aluciendo o estamos relacionando la energía que se contiene ahí. Entonces, si nosotros tenemos una pilita, ¿sí? Si nosotros tenemos una pila de 1.5 voltios, pues eso quiere decir que hay energía contenida. Sí, hay una energía ahí almacenada. ¿Pero qué clase de energía? Es energía potencial. Claro. Entonces, recordemos que en el sentido del concepto de energía potencial, entonces es el potencial para hacer algo. Entonces, por eso usted coge la batería, la pila, que tiene 1.5 voltios, y la pone en una linterna y ella le va a encender el bombillo. Si usted lo pone en un carrito, el carrito se va a mover. Entonces, recuerden que todas las maneras de energía, entonces esa energía potencial, entonces, por ejemplo, esta U se puede transformar en energía mecánica de movimiento, ¿sí? Entonces, particularmente en energía mecánica, en energía química, o sea, todas las opciones de energía se transforman teniendo en cuenta pues, lo que estamos haciendo. Entonces, ojo ahí, cuando nosotros hablamos de voltios, entonces los voltios estamos haciendo alusión a en la energía contenida en el sistema, de la energía. Y si hablamos desde el punto de vista de A hasta B, o sea, de los voltios o la cantidad de energía que fluye de A hasta B, entonces eso lo podemos expresar de esta manera, y esto es lo que nosotros conocemos como la diferencia de potencial. La diferencia de potencial. Entonces, aquí ya podemos añadir, o bueno, podemos hacer un resumen grande. ¿Qué es el potencial eléctrico? Entonces, ¿qué es el potencial eléctrico? Es la energía potencial contenida en una batería. Ese es el potencial eléctrico. ¿Listo? Ese es el potencial eléctrico. Y si revisamos cómo las cargas se mueven, ¿cierto? Como las cargas se mueven desde un lado a otro. Entonces, aquí tenemos una carga positiva que se mueve a lo largo de un campo eléctrico uniforme, ¿sí? Que se mueve a través de un campo eléctrico uniforme. Entonces, hay una diferencia de potencial. Cuando hay una diferencia de potencial, pues esa diferencia de potencial pues, se expresa en voltios. Pero no solo eso. Entonces, cuando las cargas se mueven, cuando ya empiezan a expresar movimiento de un lado a otro, entonces, pues ya podemos relacionar otro tipo de situaciones. Entonces, aquí en la pila, fíjense acá, antes tenemos ya un, un, algo para resumir. Entonces aquí en la pila tenemos, vamos a decir que este es el polo negativo. Nos damos cuenta de que hay muchas cargas negativas. Entonces en el polo negativo siempre hay electrones esperando a empezar su función. Entonces, ¿qué sucede? Si nosotros conectamos el polo negativo con el polo positivo, así como se ve de esta manera, con un hilo conductor, acuérdense que esta línea negra o esa línea negra, esta línea negra es un hilo conductor, sea cable, ¿sí? Sea un cable, sea una persona, bueno, que haya un hilo conductor. Las cargas negativas, por ley de Coulomb, entonces, en principio se van a repeler y empezarán a viajar por el hilo conductor hasta el polo positivo, teniendo en cuenta la ley de Coulomb. Entonces, por Coulomb, entonces, las cargas negativas se repelen, entonces, pues para evitar esa repulsión o por esas fuerzas que son muy altas ahí, entonces ellos empiezan a dirigirse por el cable yendo hacia el polo positivo, ya que el polo positivo pues las va a atraer. Entonces, cuando existe este movimiento de cargas desde el polo negativo hasta el polo positivo, entonces decimos que hay una diferencia de potencial. ¿Listo? Y si hay una diferencia de potencial, pues esta diferencia de potencial es porque hay un voltaje. ¿Listo? Entonces, fíjense ahí. Y entonces hay un voltaje. Entonces, por ejemplo, esta pila, pues tiene una diferencia de potencial de 1.5 voltios. Entonces, ahí está. ¿Qué más podemos decir? Pues entonces dentro de la pila hay un potencial eléctrico. Un potencial eléctrico.
un potencial eléctrico que nos permite pues tener en cuenta de que ahí dentro de esa batería pues hay energía que se puede usar para después. Hay que tener en cuenta que pues esta batería pues va perdiendo su cantidad de potencial eléctrico teniendo en cuenta pues una exponencial. Entonces ella se va descargando. Entonces, la cantidad de voltios con respecto al tiempo, entonces ella se va descargando en una exponencial. ¿Sí? Entonces esta es una exponencial. Cuando ya llega más o menos al 33%, o sea, este punto de quiebre, que es aproximadamente el 33% de su carga, ya se empezará a descargar más rápido. O sea, la pendiente se vuelve más pronunciada y se descargará más rápido. Entonces, por eso cuando una batería, cuando una pila empieza a molestar es porque ya está llegando aquí a su punto de quiebre y empieza a descargarse más rápido. En cambio, para cargarla, pues entonces sí podemos también revisar aquí como el punto de quiebre de la carga, pero pues eso es, ahí ya es otro tema. Entonces, en resumidas cuentas, ¿qué tenemos? Tenemos que el potencial eléctrico es la energía contenida, la cantidad de voltios que está ahí, la energía potencial contenida en una batería, y la diferencia de potencial nos hace referencia a mm, el flujo de electrones o el flujo de cargas de un punto a otro. En este caso, pues lo asociamos o lo estamos asociando rápidamente pues, a electrones, porque pues vamos a hablar de lo que es la corriente eléctrica. Entonces, cuando nosotros ponemos a fluir, cuando tenemos una batería y la conectamos a un circuito, una calculadora, un carrito, el celular, entonces empieza a fluir los electrones por todo el circuito y entonces eso crea una corriente eléctrica. Listo, una corriente eléctrica. Listo. Entonces, cuando sucede esta situación, entonces cuando nosotros tenemos el ejemplo de la pilita, donde pues, por eso les decía, uno conecta esa pila o esa batería a un circuito, entonces los electrones empiezan a fluir y entonces se crea, o ya podemos asociar ese flujo de electrones o ese flujo de cargas sobre el hilo conductor como la corriente eléctrica. Entonces, en ella se produce, de la pila, en ella se produce una diferencia de potencial que entonces permitirá mover las cargas desde el punto A hasta el punto E y se dice que si están conectadas, entonces están en un circuito. Entonces, en este caso ya empezamos, ¿sí ven? O sea, las cargas estáticas producen fuerza, ¿cierto? Las fuerzas entre las cargas, entre la separación de las cargas se puede haber un campo eléctrico y ese campo eléctrico pues permite mover cargas, ¿cierto? Si hay dos placas paralelas, como lo vimos, entonces si las placas están cargadas, producen un campo eléctrico y ese campo eléctrico permite mover las cargas. Y si permite mover las cargas, hay una diferencia de potencial y por ende hay corriente eléctrica. Entonces, de manera más precisa, la corriente eléctrica en un alambre se define como la cantidad neta de carga que pasa a través de la sección transversal del alambre en cualquier punto por unidad de tiempo. Entonces, ¿qué nos quiere decir eso? Pues que la corriente simplemente es la cantidad de carga, ¿cierto? La cantidad de electrones que cruzan, ¿cierto? La cantidad de electrones que cruzan por un determinado espacio. Entonces, vamos a pintarlo acá. Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos acá, entonces un cable, un hilo conductor, y a ese hilo conductor particularmente revisamos cuánta carga pasa por acá, ¿cierto? Entonces tenemos un flujo de electrones y demás, y entonces nosotros revisamos cuántos electrones fluyen por este pedacito. Entonces, ¿esto qué es? Pues un pedacito de área, es un dA, es un pedacito de área, y por aquí pues fluyen los electrones y demás, entonces están fluyendo los electrones de carga negativa. Entonces nosotros revisamos en un pedacito, en un dA, cuánta carga es capaz de cruzar, cuánta carga es capaz de cruzar por ahí en un determinado tiempo. Entonces es un dA y entonces por un determinado tiempo. Entonces en ese orden de ideas, pues nosotros podemos casi que calcular cuántos electrones cruzan por esa área en un determinado tiempo. Entonces la corriente, entonces por eso a eso le decimos corriente. Entonces la corriente es la cantidad de carga o la cantidad de electrones que cruza un área en determinado tiempo.
Esta carga, esta corriente, entonces esta corriente se define como un coulomb sobre segundo y es lo que se denomina o lo que se llama como amperios. Entonces, los amperios, ¿qué son? La cantidad de carga que fluye por un hilo conductor en un determinado tiempo. Eso es esos son los amperios. Entonces, en un alambre existe una corriente estable de 2.5 amperios. Entonces tenemos una corriente I que es equivalente a 2.5 amperios. Y se examinó durante 4 minutos. Entonces el tiempo es igual a 4 minutos. ¿Cuál es la carga total que pasa por un punto dado del circuito? ¿Cuántos electrones equivale a esa carga? Entonces hay que tener en cuenta que nosotros siempre usamos el Sistema Internacional de Medidas. Pasamos ese tiempo a segundos. Entonces este tiempo va a ser igual a 6 por 4, 24, 240 segundos. Y tenemos que la ecuación es que la corriente es igual a la carga sobre la cantidad de tiempo. Entonces Q sobre T. Entonces esto es corriente, así está definida, la miramos ahorita. Entonces, ¿qué nos están pidiendo? La carga. Entonces la carga, vamos a despejar de aquí la carga. Entonces la carga va a ser igual a la corriente que fluye por el tiempo. En este caso, pues entonces la carga va a ser igual a la corriente, que es 2.5 amperios, por 240 segundos. Listo, entonces la carga en este caso, entonces multiplicando, entonces 2.5 por 240 va a dar 600. Entonces son 600 coulombs. 600 coulombs de carga. Listo. Entonces esta es la carga que fluye por ese hilo conductor, teniendo en cuenta eh, pues el amperaje que tenemos ahí. Entonces queremos revisar cuántos electrones viajan. Entonces vamos a coger pues la carga, entonces que son 600 coulombs, y lo vamos a dividir entre la carga del electrón. Entonces, para ver cuántos electrones son, 1,6 por 10 a la menos 19 coulombs, para que nos dé la cantidad. Entonces dividido entre 1,6 por 10 a la menos 19 y nos da 3,75 por 10 a la 21 electrones. Listo, entonces ahí tenemos la solución. Entonces fíjense que si tenemos un aparato eléctrico, por ejemplo, entonces si tenemos, por ejemplo, no sé, un calentador, un tostador, una secadora, bueno, algo conectado, digamos, a la corriente, entonces, y extrae 2.5 amperios de corriente y lo tenemos conectado durante 4 minutos, entonces eso va a generar o va a fluir 600 coulombs de carga, que es equivalente a 3,75 por 10 a la 21 electrones. Entonces son todos esos electrones que van a viajar ahí. Entonces, cuando nosotros conectamos nuestro cargador a la corriente y pues estamos cargando nuestro celular durante 1 hora, 2 horas, pues entonces pueden imaginarse la cantidad de electrones que cruza por sus circuitos o por el circuito desde el cargador hasta el celular. Bueno, entonces en un circuito eléctrico, entonces ya hablamos de que si está la batería, o bueno, esa fuente de corriente o esa fuente de voltaje, eh, está conectada a un hilo conductor y en ese hilo conductor pues los electrones se mueven, entonces estamos en un circuito eléctrico. Ese circuito eléctrico, pues entonces, ¿qué pasa? Entonces, los electrones, ojo, los electrones van a fluir del negativo al positivo, teniendo en cuenta pues el modelo de la pila, donde pues todas las cargas negativas por ley de Coulomb se van a mover del sentido negativo a positivo, pero la corriente, ¿sí? La corriente como nosotros la estudiamos o como se estudia particularmente la corriente sale del polo positivo al polo negativo. Entonces, digamos en este caso, sabemos qué es lo que sucede de manera física, pero particularmente siempre se estudia la corriente de esta manera. Entonces, la corriente va a fluir de esta manera. Siempre vamos a salir del lado positivo al lado negativo. Entonces, la corriente convencional, la corriente como se estudia en los circuitos, la corriente como se estudia
eh, y pues eso da. O sea, ya han hecho tantos experimentos de esto que ya se puede comprobar de que la corriente fluye de esa manera y se puede estudiar así y no perjudica. Entonces, en este segundo ejercicio, entonces ese es la pila generadora de corriente. Entonces, por eso a veces la pila se denomina como diferencia de potencial o se denomina como FEM, que sería fuerza electromagnética o fuerza electromotriz, ¿sí? Electromotriz, que es la que permite pues que todo el sistema fluya. Bueno, entonces aquí tenemos un hilo conductor. Entonces en un hilo conductor sin corriente, pues los electrones están apuntando a cualquier dirección y cuando ya se les aplica o se pone la FEM o se pone la pilita, entonces la corriente empieza a fluir como indica, eh, como indica aquí el dispositivo, siguiendo los hilos conductores. Bueno, entonces, ¿qué pasa con la corriente, no? Entonces, la corriente, pues obviamente es generada por una planta de generación. Entonces, esta es una termoeléctrica, como lo que hablábamos al principio del curso. Entonces, esta es una termoeléctrica, ¿sí? Entonces, esta es una termoeléctrica. Pues la tenemos aquí porque es el ejemplo pues, más común, pero recuerden que en Colombia se conocen como hidroeléctricas. Listo, como hidroeléctricas. Entonces, allá se genera la corriente. Entonces, estamos hablando entre 200.000 y 400.000 voltios. Esto llega a las centrales, entonces a las centrales eléctricas, que son pues apoyadas por los parques de generación de energía. Pues, recordemos que la energía limpia o la energía alternativa no produce tantos voltios, pero sí permite auxiliar el centro de energía y de aquí se distribuye a la parte industrial, entonces aquí la parte industrial y a la parte doméstica. Estos son los transformadores, esto es lo que normalmente nosotros conocemos como el transformador que está en cada barrio, por lo menos hay uno, donde la energía pues puede llegar entre, entre 1000, 2000, 3000 voltios, ¿sí? Entonces aquí llega la energía entre 1000 y 3000 voltios, la reduce a la parte doméstica, pues aquí tenemos un ejemplo de 220, pero nosotros lo reduce hasta 110 voltios, que es nuestra corriente. Y pues, la parte industrial trabaja bueno, ella puede trabajar entre 500 y 1000 voltios, dependiendo pues la situación. ¿Sí? Entonces ya la parte industrial. Entonces por eso aquí se trabaja la bifásica, la conexión bifásica y aquí la trifásica. Entonces ahí está. Entonces, hay que tener en cuenta de que este es el flujo de corriente alterna. Entonces, es muy diferente a la corriente continua. La corriente continua, pues es prácticamente los dispositivos que tenemos a la vista, que son los objetos que utilizan voltios, 9 voltios, 5 voltios, 10 voltios a mucho. ¿Sí? Un celular está hecho de corriente continua. Entonces, la corriente alterna, pues genera mucho más energía, es un poco más peligrosa, pero pues permite viajar grandes distancias. En cambio, la corriente continua, pues no, prácticamente tenemos que tenerla en la mano, por eso los objetos que usamos tienen baterías. Entonces, la alta tensión permite manejar grandes bloques de potencia, lo cual facilita el transporte, consumo, seguridad y economía. Las redes de alta tensión están construidas principalmente por hilos de cobre, aluminio o hierro, el cual ayuda a que la corriente viaje sin impedimentos. Entonces, aquí tenemos varios tipos de cables. Entonces, los cables, pues comúnmente lo conocemos, los hilos conductores, pues están hechos de materiales, pues que son netamente conductores, ¿sí? Para que la eficiencia o para que la corriente pueda fluir de manera eficiente y no tenga ningún impedimento para llegar de un sitio A a un sitio B. Entonces,
Bueno, aquí ya. Entonces, por eso también utilizamos los transformadores de corriente. Entonces, los transformadores de corriente permiten llevar la energía a más sitios o al mantener la potencia, porque pues adentro de cada transformador existen bobinas gigantes que permiten pues generar grandes bloques de corriente y mantenerlas de tal manera de que no, de que no se pierda. Entonces ese fue el gran triunfo de Nicolás Tesla sobre Edison, donde pues Tesla proponía el transformador de corriente, la corriente alterna, y pues obviamente manejar bloques de energía pues hasta de 400.000 voltios y eso permitía pues casi que conectar Estados Unidos de lado a lado. En cambio Edison pues al tratar de mantener su idea pues le tocaba crear un generador de energía cada 2 cuadras para poder mantener la energía suficiente para todas las casas y demás por corriente continua. Entonces, cuando ya todo se supo, todo lo que se hizo, Nicolás Tesla pues se unió por allá con otras empresas y esas empresas le dieron suficiente dinero pues para poder probar lo que estaba haciendo. Entonces Tesla pues triunfó sobre Edison y pues Edison por eso, digamos, es ahí la pelea que siempre se ha conocido en la historia. Y pues después de un tiempo se dieron cuenta de que Edison, pues al parecer Edison pues robaba patentes y y las ponía a su nombre. Entonces esa era la cosa. Hay una película de esas que se llama La Guerra de las Patentes. Sería bueno que revisaran ahí. Bueno, entonces a modo de conclusión de lo que estamos viendo, entonces, ¿será que una persona que toque un cable de baja tensión puede vivir? Entonces, así vemos pues, en esa imagen que una persona pues está ahí colgada de un cable. Entonces, pues vemos que, pues, que no le ha pasado nada. Entonces dice, ¿por qué los pájaros de manera natural se paran sobre los cables de baja y no pasa nada? Entonces, pues es muy sencilla frente a la situación. Entonces, si uno no crea una diferencia de potencial, ¿sí? Si uno no crea una diferencia de potencial, entonces no hay problema, no hay riesgo de que uno sufra una descarga eléctrica. Entonces, los pajaritos como se paran sobre la misma línea de corriente, entonces cabe la posibilidad, bueno, la corriente fluye a través de ellos o bueno, los voltios fluyen a través de ellos y no pasa nada, ¿sí? La persona está colgada sobre un único cable, pero en el llegado caso de que sus pies o sus piernas o sus brazos toquen 2 cables, ¿sí? Supongamos que aquí este es de 1000 voltios y este es de 3000 voltios. Entonces, esto crea una diferencia de potencial significativa. Entonces, crea una diferencia de potencial y significativa. Entonces, van a fluir 2000 voltios a través de él y pues obviamente como esta persona pues tiene unas capacidades, ¿sí? Tiene grasa en su cuerpo, tiene minerales en su cuerpo, tiene un 70% de agua. Entonces, pues la corriente, pues se creará una corriente y por la resistividad, entonces pues prácticamente podrá morir en el intento, ¿sí? Pero entonces siempre y cuando usted no toque más de 2 cables, usted puede colgarse de un cable de alta o de baja y no le va a pasar nada, siempre y cuando pues no haga tierra, ¿sí? O no haga una diferencia de potencial. Si aquí, por ejemplo, esta persona toca algún cable, alguna cosa, o algún alambre, ¿sí? O uno de sus pies toque, haga tierra, entonces, haga tierra, entonces, pues también, digamos que ahí se crea una diferencia de potencial porque todos los electrones tienden a ir pues acuérdense que la naturaleza es de carga positiva, entonces los electrones, carga negativa, entonces los electrones tienden a ir hacia su contrario, teniendo en cuenta la ley de Coulomb, entonces ellos van a viajar y no de una manera suave, sino de una manera precipitada. Entonces, también, si se crea tierra, entonces los electrones van a fluir hacia la Tierra y van a crear una diferencia de potencial y por lo tanto una descarga eléctrica. Entonces, por eso, una persona que trabaje en el sector de la electricidad debe pues, manejar sus guantes de goma, sus botas dieléctricas que tienen una goma especial que pues no permite
la que se llene de electrostática y pues obviamente lo aísle del suelo, cosa que si él toca un cable y ese cable, digamos, está en corto, entre comillas, o tiene alguna corriente parásita, entonces viaje, no viaje sobre, no viaje y entonces no haga una diferencia de potencial y lo electrocute. Bueno, la corriente continua, pues ya hablamos de ella. Entonces, ¿qué hacemos con la corriente? Entonces, la corriente, pues, se puede conectar a ciertos tipos. Entonces, aquí en la primera tenemos una estufa eléctrica. Entonces, cuando hacemos fluir la corriente sobre hilos conductores y la trabajamos de tal manera de que funcione para nosotros, entonces podemos crear resistencias que se calientan. La vieja estufa eléctrica pues era uno de los ejemplos, entonces la corriente fluía y calentaba esa resistencia a tal punto de que ese amarillo y ese rojito que se ven ahí son más o menos unos, podemos estar diciendo que estamos entre 800 y 1000 grados. Los efectos químicos, entonces, este es uno de los principios de los carros híbridos. Entonces, toman el agua por electricidad, entonces separan el oxígeno del hidrógeno y pueden producir el flujo de oxígeno o el flujo de hidrógeno a través de una membrana, libera electrones y esos electrones pueden producir energía. Entonces, es el principio de los carros eléctricos, la electrólisis, y en el centro pues tenemos el típico multímetro que es el que nos permite pues medir tanto corriente como voltaje, como continuidad, como temperatura, dependiendo pues la situación. Bueno, voy a dar una pausa aquí un momento y ya regreso. Bueno, bien. Entonces, bien, entonces ya vimos que si nosotros tenemos un potencial eléctrico, ya sea de corriente continua, corriente alterna, y se le aplica una diferencia de potencial, o bueno, si se hacen los arreglos suficientes para que haya una diferencia de potencial, entonces hay una corriente eléctrica que puede fluir de un sitio a otro. ¿Qué pasa con esto? Entonces, esta corriente pues debe fluir, o como lo nombramos hace poco, por un hilo conductor lo suficientemente bueno para poder que la corriente vaya de un lado a otro. Entonces, de este modo aparecen dos tipos, o bueno, varios tipos de materiales en la naturaleza, que son los aislantes, como la madera, como la goma, que se oponen totalmente al flujo de corriente. Entonces, no es que no haya corriente, sino que simplemente la estructura, la densidad, la naturaleza de esos objetos no deja que la corriente fluya de una buena manera. Luego van los semiconductores, que son objetos que dejan cruzar la corriente o fluir la corriente pues de manera parcial, no tan eficiente. Los conductores propios, que son como el oro o la plata, ¿sí? Bueno, semiconductor pues tenemos el cobre, el aluminio, el hierro, el acero. Y los conductores muy buenos, que son por ejemplo el oro o la plata, que pues obviamente construir un hilo de plata, un hilo de oro, pues es muy caro. Entonces, por eso los procesadores de última tecnología, los procesadores que utilizan nuestros computadores, que dicen que utilizan 2 hilos, 3 hilos, tienen hilos de oro para que el funcionamiento sea muy, muy bueno, la eficiencia del procesador sea muy buena y tampoco se caliente mucho. Entonces ahí está. Y los otros están los superconductores. Entonces aquí no están, pero entonces si hay conductores, hay superconductores. Entonces ya son materiales tan ideales o tan eficientes que dejan fluir la corriente casi que de una manera natural, ¿sí? Entonces, uno de esos superconductores, pues es el helio 3. El helio, pues, a bajas temperaturas, casi que se vuelve un superconductor, dejando pasar los electrones de una manera eficiente, entonces cruza el 100% de la corriente de un lado a otro. ¿Qué es lo malo? Pues en principio es caro, pues obviamente conseguir el helio es costoso, reducirle la temperatura pues es costoso, entonces ese tipo de cosas pues son, mm, eh, pues por eso no se usan, pues no se usan, mejor dicho, la naturaleza.
Solo había visto que por allá una hidroeléctrica de Estados Unidos tenía unos cables de helio 3, pero pues mantenerlos era muy costoso, pero la eficiencia o sea, la eficiencia de la hidroeléctrica había subido tanto que pues se podía mantener, pero pues no, sin tener unas medidas, sin tener una encuesta, sin tener datos, pues uno no puede hablar de eso. Eso fue en un documental. Bueno, entonces, atendiendo a esto, hay objetos aislantes, conductores, semiconductores, entonces aparece la resistividad, ¿sí? Entonces, vean aquí cómo se puede expresar qué es un conductor aislante, un semiconductor y un conductor. Entonces, hay que tener en cuenta de que si es un objeto que es conductor, entonces hay que tener en cuenta que depende del tipo de material. Aquí ya aparecen tres situaciones o tres variables que hay que tener muy pendiente. Entonces, en principio, el tipo de material, si es aluminio, si es cobre, si es hierro, si es oro, plata, ¿sí? La otra es la longitud que nosotros necesitamos. Entonces, pues obviamente es muy diferente tener un hilo de 3 metros a un hilo de 3 kilómetros. El área de la sección transversal, entonces, ¿qué tan grueso es? Entonces, un cable por ejemplo, un cable para la casa, el que comúnmente se usa para la casa, creo que es número 12, a un cable, por ejemplo, de timbre o de teléfono, que es, no sé, creo que es número 6, número 4. Entonces, la diferencia entre los grosores de los cables permite que haya una resistividad o que haya una oposición a la corriente. Y por supuesto la temperatura. Entonces recuerden que si un cable está mal conectado, o si un cable tiene mal flujo de corriente, o si un cable está mal hecho, entonces la temperatura aumenta. Y pues es particularmente normal. Entonces, por ejemplo, el cargador del celular, después cuando termina de cargarlo, usted lo toca y está caliente. Eso es normal. Pero pues a veces esas temperaturas se suben mucho y pues obviamente produce cortocircuitos, que es lo que a veces sucede. Para un conductor dado a una temperatura determinada, la resistencia se puede calcular de esta manera. Entonces, fíjense que aquí hablamos de resistividad. De la resistividad va a ser igual a esta característica del material, ¿sí? Esta es la característica del material, este ρ, entonces depende del material. Entonces aquí la longitud sobre el área, ¿sí? Listo, entonces la resistividad es igual a esa variable que depende netamente del material, longitud sobre área. Entonces fíjense que ya tenemos una tabla con los diferentes datos de RO, ¿sí? Diferentes datos de RO. Fíjense que también, pues digamos, miren el oro, la resistividad es muy pequeña, el cobre, el oro, el aluminio, ¿sí? Pero miramos, por ejemplo, el carbón, miren el carbón, -5, ¿sí? El silicio, recuerden que el silicio es el material que más se encuentra en la naturaleza, prácticamente la Tierra está construida de silicio, y pues miren la resistividad muy alta. También podemos observar que aquí aparece una variable especial, los ohmios. Los ohmios es la unidad de resistencia. Entonces, es la unidad de resistencia. Entonces, y se simboliza con la letra omega mayúscula. ¿Listo? Bueno, entonces miremos aquí este ejemplo. Entonces dice calcular la resistividad de un cable de cobre que mide una longitud de 50 metros y posee un área de 0,01 metros cuadrados. Entonces tenemos la ecuación que nos relaciona pues obviamente todos estos datos, la longitud que son 50 metros y nos están diciendo efectivamente quién o qué material es, ¿no? Entonces nos están diciendo que es el cobre. Entonces es un cable de cobre, ¿cierto? De un grosor específico y de una longitud específica. Simplemente reemplazamos los datos y encontramos que la resistividad es 8,4 por 10 a la menos 5 ohmios. Fíjense que esta resistencia pues es muy baja. Una resistencia baja.
Es una resistencia baja. Entonces, pues por eso mismo se pueden hacer construcciones o se pueden hacer alambrados eléctricos teniendo en cuenta pues eso, porque la resistencia es muy baja, ¿sí ven? La resistencia es muy baja. Bueno, entonces, para un alambre de cobre de 20 metros de longitud que tiene un área de 0,8 metros cuadrados, se tiene en sus extremos las terminales de una batería de 1.5 voltios. ¿Cuál será su resistividad? Entonces, revisemos, volvemos a hablar del cobre, vamos a utilizar la misma situación. Fíjense la resistividad que posee. Entonces, aquí ya estamos hablando de un cable más grueso, ¿sí ven? Entonces, miremos un momento el ejercicio pasado. Miren el grosor de ese cable de 0,01 metros cuadrados, pero aquí estamos trabajando un cable de 0,8 metros cuadrados. Al incrementarle el área, entonces fíjense que la resistividad, ¿sí? ¿Qué pasa con la resistividad? La resistividad también cambia. Sí, entonces pues hay que seguir revisando. Entonces, qué tan grueso es el cable de este ejercicio? Entonces, ahí lo dejamos en la incógnita, revisar cómo se halla pues, ese grosor, teniendo en cuenta de que pues, es un cilindro, ¿no? Es prácticamente como hicimos el ejercicio, entonces es la sección transversal de un cable. ¿Listo? Entonces, como hallamos, si esto fuera un círculo, entonces el área sería pi r cuadrado, ¿no? El área de un círculo. Bueno, una persona quiere conectar su estéreo a unas bocinas remotas. Si cada alambre debe medir 20 metros de largo, ¿qué diámetro de alambre de cobre debe utilizar para mantener la resistencia menor a 0,10 ohmios? Si la corriente, bueno, vamos a hacer solo el punto A, porque el punto B pues, es adelantarnos al tema, pero entonces solo el punto A. Si cada alambre debe medir 20 metros de largo, ¿qué diámetro de alambre de cobre debe utilizar para mantener la resistencia menor a 0,10 ohmios? Bueno, entonces tenemos la ecuación de resistividad. Recuerden que esto depende del material. Ya nos están dando ahí cobre, ya nos están hablando de que aquí es el cobre. ¿Sí? Vamos a despejar el área. Entonces despejamos el área. Bueno, entonces al despejar el área, entonces obtenemos que el área de ese cable pues debe ser muy pequeño. Recuerden que ¿qué es el área? Entonces el grosor, ¿qué tan grueso es? ¿Qué tan grueso es? ¿Listo? Entonces tenemos aquí un valor de área, ¿cierto? Vean. 3,4 por 10 a la menos 6 metros cuadrados. Vamos a revisar acá. Miren, entonces acá. Entonces el área, ¿cierto? Vean, el área que es pi r cuadrado. Recuerden que estamos hablando de qué tan grueso es. Entonces esto va a depender de un radio. ¿Listo? ¿Qué tan radio es? Qué tan grande es? ¿Qué tan grueso es? Y va a depender del radio de ese círculo. A pesar de que esto sea un cable que se extienda, mejor dicho, ¿sí? Y que si nosotros lo extendemos aquí a una longitud, pues podamos hallar la corriente y demás. Bueno, pero solo estamos midiendo qué tan grueso es. Entonces tenemos que el área del círculo o el área del círculo es igual a pi r cuadrado, despejamos r, entonces sería la raíz cuadrada del área sobre pi y daría 1,04 por 10 a la menos 3. O sea, esto está en metros, perdón, aquí faltó en metros. Y pasándolo a milímetros, entonces sería 1,04 milímetros. O sea, el radio de ese. Y el diámetro, pues entonces el diámetro
Recuerden que el diámetro es lo que mide el círculo de lado a lado. O sea, si tenemos un círculo de lado a lado, es el diámetro. O sea, 2 veces el radio. El diámetro es igual a 2R. 2R. ¿Listo? Entonces el diámetro. Entonces, porque aquí nos están preguntando, ¿qué diámetro de alambre de cobre? Entonces el diámetro sería 2 veces el radio. Entonces aquí sería el diámetro es igual a 2R. Ay, volví a barrer. 2R. 2 por 1,04. Ojo, estamos hablando en milímetros. Entonces sería prácticamente 2 milímetros. 2,1, pues puede uno aproximar. Listo, veanlo ahí. O sea, un cable convencional, un cable que podemos conseguir en la ferretería. Muy sencillo esto. Veanlo, ahí está. El diámetro es el doble del radio y por lo tanto debe ser al menos de 2,1 milímetros. Listo, para mantener la resistividad en el 0,10, pero si uno quiere disminuir esa resistividad o aumentar esa resistividad, pues entonces uno juega con el largo y con el ancho, ¿cierto? Porque pues, el cobre seguirá siendo cobre. No sabemos qué tan puro sea, pero pues seguirá siendo cobre. Bueno, entonces este es el otro ejercicio. Bueno, entonces, revisamos aquí el tema de la semana. Entonces, como ven, vean, tenemos acá potencial eléctrico, diferencia de potencial, corriente eléctrica, que ya vimos este pedazo, resistividad, ley de Ohm y circuitos en serie y paralelo. Entonces, ya vimos lo que era la resistividad, como ven, son temas que son prácticamente unidos a lo que hablamos de corriente. Entonces, vamos a dejarlo ahí porque pues ya sigue la ley de Ohm. Entonces, ¿qué tarea tenemos? Tenemos pues obviamente revisar el taller. Taller, física 2, física 2. Taller, física 2. Bien. Entonces, tenemos aquí el taller. Ya, pues digamos, en este orden de ideas, ya debemos haber avanzado pues un poco estos ejercicios. La semana número 2, entonces, ¿cuál es la intensidad del campo eléctrico entre dos placas paralelas? Aquí hay unas preguntitas. ¿Cuál es su interpretación de resistividad? ¿Sí ven? Un conductor, ¿sí? En los extremos de un hilo conductor, el coeficiente de resistividad. Entonces, fíjense que alcanzamos a abarcar los temas correspondientes a la semana número 2 o a los que estamos trabajando aquí en la semana número 2 del taller. Aquí en semana 3, pues entonces vamos a ver la ley de Ohm para poder pues interpretar todos estos ejercicios. Entonces fue pues provechoso dejar aquí el tema. Semana número 4, entonces la parte de magnetismo y así sucesivamente. Entonces, pues bien muchachos, entonces atendiendo a la situación, entonces estamos al pendiente de cualquier cosa, de cualquier cosa. Recordemos que las notas pues ya están subidas al CIESCOC. Recordemos que en el foro salón de clases pues están las notas parciales y la nota total del semestre para que por favor la revisen, la miren. Cualquier duda, cualquier novedad, entonces estaremos ahí hasta máximo el 13 de mayo a las 6 de la tarde. Eh, Revisen, por favor, vayan revisando, adelantando ahí sus cosas. Cualquier cosa dentro de 8 días, pues con mucho gusto. Recordemos que cada 8 días nos estamos conectando, haciendo pues ahí la clase correspondiente y solucionando dudas del caso. Bien. Hola Luis, ¿cómo estás?